Vamos a ir al libro de Romanos, así como está de pie. Vamos a ir al libro de Romanos, al capítulo 2 de Romanos. Vamos a estar hablando esta noche del juicio perfecto. Del juicio perfecto. Romanos capítulo 2. Cuando esté ahí vamos a orar. ¿Lo tienen todos? Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, buen Dios que estás en los cielos. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos estar una noche más acá reunidos. Gracias por este lugar que nos has permitido, Señor, que tengamos, Señor, para podernos reunir como iglesia. Señor, nos has traído, Señor, en tu misericordia hasta este día y nos has permitido, Señor, el poder ser parte, Señor, de la iglesia que fue comprada, Señor, a precio de sangre. Te pido, Señor, que esta noche sea usted, Señor, obrando por medio de su Espíritu Santo. Por medio de su Espíritu Santo, Padre eterno, pueda hacer una obra en nuestras vidas. Para que podamos entender, Señor, que podamos entender de dónde hemos salido, de dónde nos ha sacado, para dónde nos lleva, Señor, y aquellos que todavía están, Señor, en un estado, Señor, de perdición, en un estado, Señor, que todavía no tienen una relación, donde la pared del pecado todavía no ha sido demolida, Señor, y impide una relación. Te pido, Jesucristo, que la misma forma como tuviste misericordia de nosotros, obres también en estas personas. Glorifícate, oh Señor de los cielos, en esta noche. Dame la sabiduría, dame la inteligencia, Señor, para poder interpretar correctamente la palabra. Y a cada uno, Señor, de los que estamos aquí, ayúdanos a poder atesorar esta palabra y la podamos poner por obra, Señor, en nuestras vidas diarias. No solamente oigamos y los olvidemos, Señor, sino que seamos hacedores de tu palabra para ser bienaventurados. Te lo suplico y te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Romanos capítulo 2, el versículo 1 lo vamos a leer hasta el 16. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todos los que hacen lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio sus conciencias y acusándolos o defendiéndolos su razonamiento, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Amén. Tome asiento. Gracias por la reverencia. Un hermoso coro que cantaron los hermanos, el último coro, me gusta mucho porque
Me recuerdo cuando aquellos parlantes en los cantones antes, por ejemplo, la iglesia que estaba a la par de nosotros, el parlante lo ponía en un palo de mango. Aquel parlante estaba uno para el norte y uno para el sur. Y a las 3 de la tarde el día domingo comenzaban a poner coritos, y eran los coritos que ponían en ese tiempo. Y cantaban ese corito que cantaron los hermanos: cuán gloriosa será la mañana. Me gusta porque me trae recuerdos de esos tiempos, pero me gusta más por saber de que un día será un momento hermoso cuando nosotros, la iglesia y todo cristiano en cualquier parte del mundo, pueda experimentar este suceso. No sé si va a ser de mañana, si va a ser de noche, tarde, a mediodía, pero lo que sí sé es que va a suceder. Un día Cristo vendrá, y sea día, noche o mañana, será muy glorioso, ¿verdad? Cuando cada uno de nosotros seamos transformados, que cada uno de nosotros seamos transformados. Y como decía el hermano ahora, el deseo en la iglesia debe de ser este: que cada una de las personas que asisten a una congregación puedan verdaderamente experimentar un nuevo nacimiento. Eso es todo. Eso es todo. La meta del cristianismo. La meta del cristianismo, mire, si un pastor predica por cierto tiempo y en la venida de Cristo la iglesia se queda, habrá sido un pastor que habrá fracasado con la obra que se le encomendó. Si la mayoría de miembros se quedan en la iglesia y están en una vida de pecado cotidiana, diaria, sin cesar, y en el momento de que Cristo venga, esa iglesia se queda, habrá sido un fracaso la obra que el pastor haya hecho en esa iglesia. Porque la obra y la misión que un pastor tiene es guiar al pueblo a que verdaderamente puedan amar a Dios, que verdaderamente puedan asegurarse que verdaderamente son cristianos. Entonces, esta noche vamos a hablar de un juicio perfecto, viendo lo que habla el capítulo 2 de Romanos. Pero yo ahora les hacía una mención a los hermanos con respecto a un comentario que John MacArthur hace con respecto a este tema, ¿verdad? Y yo se los dije no completo porque no me acordaba bien lo que había leído, pero yo traje acá para poderlo leer lo que él dice con respecto a lo que es la vida en esta tierra, la seriedad del tema y la seriedad que debe de tomar un predicador con respecto a lo que es el alma de una persona. Él dice, ciertamente, dice John MacArthur, el peligro del infierno es real, hablando del comentario del libro de los Hebreos. Ciertamente el peligro del infierno es real, y si un predicador evita esta verdad, especialmente cuando trate de alcanzar a quienes no son salvos, no está siendo fiel al Evangelio. Estas cosas deben de enseñarse y predicarse porque son verdad y muy importantes. Y dice él, gritar fuego en un recinto lleno en el que no hay ningún incendio no solamente es contra la ley, sino sumamente cruel y peligroso. Pero no gritar fuego cuando el edificio sí está en llama es aún más cruel y peligroso. Cuando se hace con el espíritu y la forma correctos, advertir a los incrédulos de los peligros del infierno es uno de los mayores actos de bondad que podemos mostrarles. Aquí vemos este hombre diciendo la verdad y el centro de lo que el Evangelio debería de ser. Advertir. Hubo una ocasión que esto sucedió y fue en una iglesia de muchas personas. Alguien enemigo de la iglesia gritó que había un incendio, y dice la historia que en ese momento estaba la predicación y era tantas las personas en ese momento en la iglesia que el predicador ni se dio cuenta de lo que estaba sucediendo en la parte de atrás. Fue hace muchos años, fue en la iglesia de Carlos Spurgeon, y muchas personas murieron cuando los hermanos comenzaron a correr, y era una mentira. Este hombre dice, se sintió tan mal que estuvo a punto de dejar el pastorado por lo que había pasado, de haber muerto hermanos de la iglesia por una mentira de los enemigos. Pero, como le dije en la mañana, si en este lugar se diera un incendio y nadie quisiera decir que hay un incendio y todas las personas, los niños se quemaran, fuera un acto de crueldad, como dice él, ¿verdad? Sabiendo, hermanos,
que hay gente en las congregaciones que no van para el cielo y no recordarles cada momento que van para el infierno, como dice John MacArthur, es un acto de mucha crueldad y maldad en contra de las personas. Entonces, esta noche, hablando del juicio perfecto, quiero que podamos ver con respecto a esto del juicio que viene. ¿Por qué perfecto? Porque es un juicio que viene de parte de Dios y será hecho totalmente por Dios. El capítulo 2 que hemos leído de Romanos, el versículo 1, y el versículo 1 es uno de los versículos que está siendo muy mal usado en el día de hoy en las congregaciones, de parte de las personas pecaminosas. De parte de las personas pecaminosas. Porque ellos dicen, le estamos leyendo, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzga a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y estas personas se defienden con este versículo. Y se defienden con el versículo diciendo, este hermano me está juzgando a mí, y aquí dice la palabra que él no puede juzgarme, porque él está en la misma condición. Es como cuando las personas leen Hebreos y dice, las personas que están en fornicación y adulterio dicen, Hebreos dice que los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Eso dice Hebreos, es verdad. Entonces una persona que está en fornicación y adulterio en el momento dice, la Biblia dice que el único que me puede juzgar es Dios. Hermano, eso es lo más terrible que podemos escuchar. Dios no está diciendo, el hombre no puede juzgar porque yo voy a juzgar, déjenlo tranquilo. Lo que está hablando es algo serio. Está diciendo, Dios los va a juzgar. ¿Qué está diciendo? Los va a condenar. Los va a condenar. Porque el único que puede condenar es Dios. Entonces, Hebreo, eso es lo que está diciendo, pero las personas se autodefienden con estos versículos, sacándolos fuera de contexto, porque no leen lo demás que dice que Dios es fuego consumidor. Entonces, en este versículo que estamos tomando del capítulo 2, si nosotros vamos un poquito más adelante, nos damos cuenta que el que está juzgando a otro no es un cristiano. Dice el versículo 2, el versículo 5, perdón, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Está hablando de la misma persona que ha juzgado en el versículo 1 del capítulo 2. Atesoras para ti mismo ira. Aquí está la respuesta. Le está hablando a una persona no cristiana. Lo que hemos leído, el capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 16, estos versículos, 16 versículos, se refieren únicamente exhortando a personas que no son cristianas. Pero vamos a ver lo que nos enseña a cada uno de nosotros. Dice que eres inexcusable. No hay excusa a quien quiera que sea, a cualquier tipo de persona, a cualquier clase social, a cualquier color, a cualquier raza que pueda pertenecer. En cualquier lugar donde haya una persona es inexcusable. ¿Por qué es inexcusable? Porque está juzgando y al juzgar a otros se condena a él mismo. ¿Qué está diciéndonos este versículo? ¿Qué es lo que la gente hace en el día de hoy? ¿Qué es lo que la gente hace en el día de hoy? Por ejemplo, un hombre mira y le cuentan, por ejemplo, hey, aquella persona, ¿sabes que ese que va caminando ahí le quitó la esposa a tal persona? ¿Qué es lo que automáticamente hace hombre? ¿Qué dice un hombre? Ese desgraciado, dice, ¿verdad? Ese desgraciado que me lo hubiera hecho a mí, dice el hombre, ¿verdad? Que infeliz, que no sé qué, que hay que trompearlo y que hay que darle un susto, dice uno, rápidamente. Entonces, ¿qué significa eso? El hombre que está juzgando en ese momento sabe muy bien que hay una maldad, hay un pecado, que ese pecado se llama adulterio y Dios lo condena. Entonces, este hombre, unos minutos después, está parado y viene una mujer que a él le gusta, le llama la atención, y él está casado. Y mira pasar una mujer que es bien atractiva. Y él la ve, pero no solamente la ve, sino que la vuelve a ver y otra vez la vuelve a ver. Y después de haberla visto 3 veces, comienza a maquinar dentro de él pensamientos lujuriosos con esta persona, con esta mujer.
El Señor en el capítulo 5 de Mateo dijo: escuchaste a los antiguos decir, no cometerás adulterio. Pero yo de cierto te digo, que con solo que mires una mujer y la codicies con tu corazón, ya adulteraste con ella. Entonces, este hombre que ha juzgado a otro, que lo ha visto y le han dicho, fíjate que aquel le hizo esto, este dice rápidamente, no hombre, este es un gran bárbaro. Pero luego, él mismo, sabiendo que lo que aquel ha hecho es pecado en contra de Dios y en contra del prójimo, él mismo actúa de la misma manera, nada más que tal vez no llega a cometer el hecho, sino que aquel ha actuado en contra de su prójimo y en contra de Dios. El hombre comienza a actuar en contra de Dios con su pensamiento y en contra de su prójimo, su esposa. Entonces, esto está diciendo el Señor aquí por medio de esta palabra. No hay ninguna excusa para ti, quien quiera que seas. ¿Por qué? Porque tú que juzgas a otros, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Sí? Mas sabemos, dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Hemos visto muchas personas que juzgan a otras personas solamente por un comentario, ¿sí? Hay personas que escuchan un comentario de alguien y nomás que lo escuchan, rápidamente aseguran que lo que está pasando es verdad. Dicen, hermano, esa persona es así. O mira, te diste cuenta que esta persona es esto. Entonces, pero las personas... En la calle, una persona juzga a otro por un comentario y comienzan a pasarse la voz y aquello se hace grande, ¿verdad? Pero el que está comentando esto y está juzgando y está diciendo que bárbaro cómo actúa de esta manera, qué pecador es, que hace esto, qué malo esta persona, comete pecado que nadie ve, ¿verdad? Nadie ha visto, pero tiene un pecado deliberado. Entonces está diciendo el versículo 2, que el juicio que Dios hace no es como el que nosotros hacemos, que alguien más nos dice, sino que es un juicio verdadero. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente. Y lo que nosotros hacemos en lo oculto, Dios lo está viendo. Lo que el hombre haga en oculto, por muy oculto que esté, por mucha puerta que haya, por muy luz apagada que esté, por mucha soledad que haya, el ojo de Dios nadie lo puede detener. El ojo de Dios, en estas palabras para que lo entendamos, Dios no necesita que otra persona vaya delante de él a decirle lo que cualquier persona está haciendo, porque él lo ha visto perfectamente. Entonces quiere decir que el juicio que Dios hace es un juicio verdadero. Dios no tiene ninguna duda de lo que el hombre es. Dios no tiene ninguna duda. Dios no tiene ni la mínima duda de lo que nosotros somos. Dios no tiene ni la mínima duda de nuestro comportamiento. Por eso es por demás que queramos burlar a Dios. Es por demás que el hombre quiera burlar a Dios haciendo cosas que no debe de hacer a ocultas de los demás hombres. El Señor dijo claramente, no le teman al hombre. No le teman al hombre, témanle a aquel que tiene la autoridad, el poder para destruir el alma en el infierno. Ese es Dios. Entonces Gálatas dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre haga, eso va a cosechar. Cualquier persona puede esconderse, cualquier persona puede ocultarse, cualquier persona puede huir del ojo humano. Tenemos un ejemplo, Jonás. Jonás quiso huir, quiso no cumplir, y el ojo de Dios estaba sobre él. El ojo de Dios estaba sobre Jonás. Donde Jonás se movía, ahí estaba Dios viéndolo. Se fue a lo profundo del mar, se subió a un barco, compró un boleto para poder huir. Ahí estaba el ojo de Dios. Entonces el juicio de Dios es según verdad. Y dice, y piensa esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. La gente piensa, la gente ve aquella maldad. Por ejemplo, vemos en las noticias, la gente ve en las noticias y la gente es graciosa, porque la gente ve en las noticias y dice, por ejemplo, en las noticias de nuestros países, ¿verdad? Sale una persona amarrada para atrás, esposada, ¿y qué dice esa persona? Dice esa persona en el comentario que pone, ese tal por cual que está ahí, dice, refiriéndose al delincuente, si yo lo tuviera enfrente, lo mataría. No sé cuántos lo han leído.
y dice las vulgaridades en contra y las escribe. Si yo fuera, yo lo mataría. Está juzgando a esa persona. Él no sabe que ahí está cometiendo dos pecados, o si lo sabe. Uno está deseando matar. El otro está diciendo una palabra, aunque la está escribiendo en la internet o cualquier cosa, pero para poder escribirla maquinó y la pensó. Y tal vez hasta la pronunció con sus labios para escribirla. Ahí están dos pecados. Está pensando en su mente matar a otro ser humano y está diciendo una palabra por lo cual Dios lo va a juzgar. Entonces está diciendo, tú que juzgas a otro, crees que vas a escapar y todavía se atreven a decir, en el infierno vas a ir a parar tal por cual. Le ponen al que está ahí en la noticia. En el infierno vas a ir a parar. Y lo insultan de esa manera, ¿verdad? Entonces, ahí estamos viendo lo que está diciendo el versículo 3 que estamos leyendo. Que la gente muchas veces, hermanos, nosotros tenemos una mala costumbre. El hombre tiene una mala costumbre y el problema es que nosotros siempre nos comparamos con otros para sentirlos mejor, ¿verdad? Siempre nos comparamos con otros para sentirlos mejor. El hombre dice, yo no soy borracho como aquel borracho que está allá, no soy drogadicto como aquel drogadicto que está allá, no soy fornicario como aquel fornicario, no soy prostituta como aquella prostituta que está allá, no soy lo otro y lo aquello. Pero Santiago dice que el que quebranta un solo mandamiento, ya quebrantó toda la ley. Hay un problema. No necesitamos quebrantar los 10. ¿Por cuántos pecados fue sacado Adán del huerto del Edén? Por uno. Un pecado cometió y se le cayó la sentencia que Dios había dado. Entonces aquí estamos viendo que el que juzga, el hombre que está viendo, quiere decir que si está juzgando es que sabe que es malo. Imagínese un juez. Imagínese un juez. Un juez que todo el día pasa sentenciando a las personas, porque llegan las personas con tickets que han manejado ebrio. Han manejado ebrios y él los sentencia diciendo paguen $600 de multa y tanto tiempo de cárcel si hay que pagar cárcel. Pero el siguiente fin de semana a este juez lo agarran manejando ebrio. ¿Qué excusa tiene este hombre? ¿Qué excusa tiene este hombre de decir yo no sabía? O un policía. El policía viene y le pone a uno a caminar en la línea, ¿verdad? Lo pone a caminar en la línea, el borracho lo pone a caminar en la línea, lo pone a soplar el aparato, salen 240 grados de alcohol y le dice, vas a caminar en la línea. Y que aquella persona comienza a caminar y no puede caminar porque va demasiado borracho. Pero el siguiente fin de semana, el siguiente viernes, él viene y viene en la misma condición y los policías lo detienen. Y en ese momento que lo detienen, está en otro condado donde no lo conocen y tampoco les importa que sea policía, le ponen el aparato y sale 290 de alcohol. Y luego lo ponen a caminar y él no puede caminar. ¿Qué excusas tiene este hombre? Ha juzgado a otro. No hay ninguna excusa válida para él. Así es la vida del ser humano. Cuando el ser humano está juzgando a otro, está viendo, está diciendo, yo sé que lo que este está haciendo es malo, entonces si él sabe que lo que otra persona hace está mal y él no se detiene, ¿cómo escapará del juicio de Dios? No podrá escapar. No podrá escapar del juicio de Dios. Dice el 4, o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué está diciendo acá el apóstol Pablo? Está diciendo que a pesar de la actitud, mire qué grandioso es el evangelio y qué amoroso es Dios. Dios conoce la actitud de cada persona que se encuentra en una condición pecaminosa, pero Dios tiene paciencia. Lo que nos dice segunda de Pedro, ¿verdad? Segunda de Pedro nos dice que el Señor ha retardado la promesa. ¿Por qué? Porque quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, está diciendo el apóstol Pablo, menosprecia, dice, las riquezas. El hombre menosprecia. El hombre vive dándose cuenta que todo lo que está alrededor está malo, es pecado. Es pecado esto, es pecado hacer lo otro, está mal hacer esto, no es correcto lo que están haciendo estas personas, qué maldad la que están haciendo, pero está practicando las mismas cosas de una u otra forma. Entonces, la conciencia le está dando testimonio que lo que están haciendo aquellos está mal, pero él no entiende que Dios le está dando la oportunidad de que vea esto, de que entienda lo malo, que entienda el pecado solamente con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que se arrepienta. Que se arrepienta. Pero el hombre, ¿cómo actúa? La naturaleza del hombre, hermano. La naturaleza del hombre y la respuesta del hombre hacia Dios, ¿cuál es?
es esta: pero por tu dureza de corazón, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Aquí entramos en lo que es el tema, el juicio perfecto. ¿Qué es lo que está haciendo una persona que escucha el evangelio y que sabe todo lo que es malo pero lo sigue haciendo? ¿Qué está haciendo? Está ahorrando. Está ahorrando. ¿Se acuerda cuando Jesucristo dijo: no hagan tesoros en el cielo? No hagan tesoros aquí en la tierra, sino háganlos en el cielo. No hagan tesoros aquí, porque donde esté su tesoro, ahí estará vuestro corazón, ¿verdad? Ahora Pablo está haciendo algo similar, pero con respecto a la maldad. Cada persona que escuche el evangelio, que se le predique el evangelio y siempre tiene un corazón no arrepentido y un corazón duro, está acumulando puntos, está acumulando una cuenta que va creciendo cada día más, cada día más, cada día más, cada día más. Cada vez que una persona escucha el evangelio, se le predica el evangelio y no se arrepiente, esa persona cada vez es más culpable de los juicios que vienen que Dios viene en contra de esa persona. Mira lo que está diciendo el apóstol Pablo en el versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué es un corazón arrepentido? Para que podamos entender. ¿Qué es un corazón arrepentido? ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es un corazón arrepentido? Un corazón arrepentido para con Dios es una persona que da una media vuelta. Una media vuelta. Va en un camino lleno de maldad, de pecado, de injusticia, de rebelión en contra de Dios. Pero cuando se arrepiente por haber escuchado el evangelio, da la media vuelta y comienza a caminar de una forma diferente. De una forma totalmente diferente. Comienza a practicar la justicia que antes no practicaba y deja de practicar la injusticia que antes practicaba. Pero una persona que no se ha arrepentido y que su corazón sigue empeñado en rebelarse en contra de Dios y fallarle a Dios y ir en contra de Dios, hermanos, mire, es lo peor que un hombre puede hacer. Es lo peor. Nunca le ganaremos a Dios. Nunca. Nunca una persona le ganará a Dios. Va a llegar el momento de esto, del juicio de Dios. Va a llegar un momento cuando el hombre tendrá que darle las cuentas a Dios. Cuando cada mujer, cada hombre tendrá que darle cuenta a Dios. Y si el corazón no ha sido arrepentido, ¿qué habrá? ¿Qué habrá en ese momento? Dice el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Si en este momento nos tocara darle cuentas a Dios y Dios nos pidiera cuenta de las obras que hemos cometido hasta el día de hoy, ¿qué cree usted que nosotros recibiríamos de parte de Dios? ¿Qué cree que nosotros recibiríamos de parte de Dios? ¿Qué nosotros nos tocaría recibir según lo que usted sabe que está en este lugar acá? La Biblia nos enseña que el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron. Ya no debe de preocuparse por el pasado. Ya no debe de preocuparse por lo que hizo los días pasados. Todo ha sido borrado, ha quedado atrás, las cosas han comenzado de nuevo con el Señor. Pero si no ha habido ese tipo de cambio, si no ha habido una media vuelta espiritual y la vida pecaminosa sigue, debemos de vivir preocupados. Debe de haber una preocupación muy seria. ¿Por qué? Porque dice que pagará conforme a sus obras. Y dice el versículo 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Mira lo que está diciendo, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Ira y enojo. El enojo de Dios, la ira de Dios que hemos hablado, será derramada sobre aquellos que son contenciosos. ¿Contenciosos con quién? Contra la palabra de Dios, está diciendo este versículo. Los que contienden contra la palabra de Dios. ¿Quiénes son los que contienden contra la palabra de Dios? No es necesario insultar la palabra de Dios para contender en contra de ella.
Es solamente, basta solamente resistirla. No querer obedecerla, decir, no lo hago, no lo voy a hacer. No me importa lo que se diga en la Biblia, lo que digan en la iglesia, yo no lo voy a hacer, quiero vivir como yo diga. Entonces, ¿qué obtendrá esta persona? Veamos, por ejemplo, Lucas. Vamos a ver un versículo en Lucas. Dice Lucas capítulo 12, versículo 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Muchos azotes. ¿Quiénes de los que están aquí no conocen la voluntad de Dios? Todos. Todos. Todos conocen la voluntad de Dios. Todos. Todos los que estamos en este lugar conocemos la voluntad de Dios. Cristianos y no cristianos. ¿Cuál es la voluntad de Dios principal para el hombre? Que se aparte de pecado. Es la voluntad principal de Dios para el hombre. Que el hombre se aparte de la vida pecaminosa. ¿Por qué no lo hace? Porque prefiere la injusticia y la maldad y el pecado. Entonces, ¿qué hará cuando se presente delante de Dios? Recibirá mucho castigo. Recibirá mucho dolor. Dice que obedecen a la injusticia. No obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Quién gobierna la injusticia? La gobierna Satanás. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el hombre que no obedece a la justicia, que es de Dios, obedece a alguien más, obedece a Satanás. Y nadie que obedezca a Satanás recibirá un abrazo de Dios, ni recibirá consuelo de parte de Dios. Lo que recibirá será dolor, castigo, condenación eterna, tribulación y angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo. Cuando vivimos lo malo, no debemos de pensar solamente en los asesinos. No debemos de pensar únicamente en los que matan, en los que secuestran, en los que violan. La maldad más grande que hay en el hombre es rechazar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. La maldad más grande que una persona puede hacer, que un hombre y una mujer pueden hacer, no es matar a otra persona o secuestrar o robar. La maldad más grande que un ser humano puede hacer es rebelarse en contra de Jesucristo. Esa es la maldad más grande que hay en la vida del hombre. Entonces dice que aquel que hace lo malo, que persevera en hacer lo malo, y habla primeramente el judío, dice también el griego, pero gloria y honra y paz a todos los que hacen lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno que hace? ¿De qué bueno está hablando el hombre? No está hablando de cosas buenas muchas veces que el mundo las va a ver, ¿verdad? Porque nosotros creemos que tenemos un defecto. Y el defecto que nosotros tenemos es que siempre buscamos, el hombre tiene un defecto, y el defecto es que siempre busca quedar bien con el hombre. Pero en la vida cristiana es totalmente contrario. En la vida cristiana, el cristiano, el hombre transformado, el hombre que las cosas viejas han pasado, primeramente tiene que tratar de quedar bien con Dios. Bien con Dios. El apóstol Pablo lo dice, si yo quisiera primero agradar a los hombres antes que al Señor, entonces dejaría de ser siervo de Jesucristo. Nosotros como cristianos, pero una persona que ha sido transformada, una persona que ha sido salvada, lo primero que tratará será siempre en su vida agradar a Dios con sus actitudes, con su forma de vivir, con su forma de accionar. Si desagrada al hombre por ese tipo de vida, no hay ningún problema. Como lo dice Steve Lawson, dice él, si nosotros agradamos a Dios, ya no importa a quién desagrademos. Pero si desagradamos a Dios, ya no importa a quién a nosotros agrademos. Ya no importa a quién nosotros agrademos. La tarea más grande mía y la tarea más grande suya, primeramente, es agradar a Dios. Eso es lo que la Biblia llama como bueno. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué pasa? Le es contado como pecado. Aquel que no hace lo que es la voluntad de Dios es una persona llamada en la Biblia mala.
¿Por qué? Porque se ha rebelado contra su Hacedor, se ha rebelado contra su Salvador, se ha rebelado contra aquel que ha amado tanto, que ha mandado a lo más que él más amaba para salvar al perdido. Entonces está diciendo, no, nosotros, a veces el mundo en este momento, mire, yo lo he dicho de esta manera, y es verdad. Si en este momento Cristo volviera a venir otra vez como vino, Cristo volviera a ser crucificado. Si Cristo volviera a venir en este momento otra vez, Cristo volvería a ser crucificado nuevamente. Y lo harían de una manera más violenta todavía de lo que fue crucificado. ¿Por qué? Porque el hombre se ha rebelado totalmente en contra de Dios. El hombre aborrece a Dios. El hombre aborrece a Dios. El hombre odia de una manera vil a Dios. La persona puede decir, no, yo no odio a Dios. Yo no lo amo como algunos lo aman. No soy tan religioso como algunos, pero tampoco lo odio. La Biblia nos enseña que aquel que no ame a Jesucristo sea maldito, dice Pablo. El que no ame a Jesucristo sea maldito, dice Pablo. ¿Y qué nos amar a Jesucristo? Jesucristo lo dijo de una manera bien sencilla y bien clara para que lo entendamos cada uno de nosotros. El que no guarda mis mandamientos es el que no me ama. Pero el que lo guarda es el que me ama. El Padre y yo vendremos y haremos morada con Él. Entonces, aquí vemos que dice que el bueno tendrá recompensa. ¿Cuál será la recompensa? Que tendrá gloria y honra y paz. Nosotros nunca hemos experimentado esta gloria acá en la tierra. ¿Sabe a qué gloria se refiere esto? El versículo 10. ¿Usted entiende, hermano, los que estamos acá, que hemos leído la palabra, entiende que un día seremos como Cristo? ¿Sí? ¿Lo entiende y lo cree? ¿De que un día seremos como Cristo? Un día seremos como Cristo. Como Cristo es. Cada cristiano verdadero que ha nacido de nuevo, un día reflejará la gloria que Cristo tiene. Ahora nosotros somos la luz del mundo, dice, ¿verdad? La iglesia es la luz del mundo. Y la iglesia refleja un poquito de lo que es la luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Dijo Jesús. Pero luego le dijo a los discípulos, ustedes son la luz del mundo. Porque era la iglesia que iba a quedar. Pero el reflejo que la iglesia tira ahora, el pequeño reflejo, la pequeña paz que se ve, la pequeña tranquilidad que se ve en la vida de los cristianos es solamente una poca muestra de lo que verdaderamente un cristiano será en la venida de Cristo. Cuando Cristo venga y que seamos transformados, tendremos que ser tan transformados de tal manera que tendremos que ser como Él es para poder estar donde Él está. ¿Qué quiere decir? Que seremos como Cristo es, no como Dios. No seremos como Dios, como Él es Dios. Pero lo que hay en Él, la gloria que es, la transformación que hubo cuando Él resucitó y fue levantado, de esa misma forma nosotros reflejaremos una gloria. Una gloria que podremos nosotros reflejar lo que Cristo hoy refleja. Es la meta en la vida del cristiano, de ser transformados. Entonces está diciendo que esto será para cada uno de aquellos que puedan perseverar. Porque no hay excepción de personas para con Dios, dice. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia, acusándole o defendiéndole sus razonamientos. ¿Cuál es la ley que está en los corazones? ¿Cuál es la ley? ¿Está hablando de la ley mosaica? Sí. ¿Está hablando de la ley de los mandamientos? Sí. Cada hombre en este lugar, en la calle, sabe muy bien lo que significa que es pecado hacer esto en contra de Dios y en contra de su prójimo. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Entonces está diciendo el Señor que aquellos
que teniendo esa ley escrita en sus corazones, ya no necesariamente en una Biblia, no necesariamente en una piedra como estuvieron en el Antiguo Testamento, sino ya está en sus corazones. Dios ha tenido misericordia y le ha dado al hombre para que el hombre entienda, su conciencia le da testimonio que robar es malo, que robar es malo, que no debe de robar. Estaba viendo las noticias aquel día, no sé cuánto lo vieron, de algo, una barbarie que hicieron en México de arrancarle la mano a 6 personas. ¿Sí lo vieron? Hace poco salió de que un grupo de exterminio le arrancó la mano a 6 personas, a 5 hombres y a una mujer. Al número 7 no la pusieron a arrancar porque se murió antes de que la arrancaran del miedo. Cuando vio que le estaban arrancando las manos a las otras personas, le metieron unas bolsas acá para que no desangraran. Que no llenaron de sangre los carros, lo fueron a soltar a una autopista, todos sin manos, y les pusieron las manos en una bolsa y les pusieron un rótulo por ladrones. Esas personas son malvadas, hermano. Estarle cortando la mano a uno, si le da sentimiento cortarle la pata, un punche a una persona, imagínense cortarle la mano a 6 personas y que esas personas estén vivas y después todavía tener la molestia de amarrarle las bolsas para que no chorreen los asientos de los carros. Es una persona muy mala, ¿verdad? Pero sabe, ¿qué es lo que ella sabe? Dentro de ella, que es mala, sabe que es malo robar. Por eso le cortó las manos al otro por andar de ladrón. ¿Qué quiere decir? Que no tiene ninguna excusa delante de Dios. No tiene ninguna excusa delante de Dios. Está la ley impregnada en el corazón de cada uno de nosotros. Está en la ley en nuestros corazones. Aunque no tengamos una Biblia, aunque el hombre no tenga los 10 mandamientos en la pared, aunque el hombre no los tenga, en su corazón sabe que robar es malo, que mentir es malo, que fornicar es malo, que adulterar es malo, sabe que tomar el nombre de Dios en vano es malo, lo sabe muy bien. Entonces, cuando una persona entiende esto y se arrepiente de su actitud, viene y es salvo, aunque nunca haya tenido la ley aprendida en su mente. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ahora el 16. El 16 dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Esto es algo muy serio. Esto es algo muy serio. David tenía mucha razón, el salmista tenía mucha razón. En el capítulo 19, cuando el capítulo 19, versículo 12, el salmista, el rey David dice, lo vamos a leer para ver qué dice. Dice el salmista en el capítulo 19 de Salmos, el versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores o pecados? Y él dice, líbrame de los que me son ocultos. Líbrame de los que son ocultos. ¿Quién dice? El proverbista dice, todo hombre es sabio en su propia opinión. Todo hombre, todo necio es sabio en su propia opinión. Y dice, trata de corregir a un necio y es mejor que agarres un perro por las orejas, dice el proverbista. Salomón dijo, trata de corregir a un necio en su necedad y es mejor que agarres un perro de las orejas. O que te encuentres con una osa, dice, que le han quitado las crillas. Te va a hacer pedazos. Porque nadie quiere entender los errores. Pero la palabra del Señor tiene ese propósito de enseñarnos a nosotros nuestros errores. ¿Por qué? De enseñarnos nuestros pecados. No solo los pecados públicos, hermano, lo que todo el mundo ve en nosotros, sino aquellos pecados que son ocultos al ojo humano y que muchas veces creemos nosotros mismos que no son pecados. Muchas veces nosotros, el hombre, la persona, cae en el error de creer que tal vez no es tan mal lo que está haciendo. Si usted siente que hay algo dentro de usted que le hace así, dentro de usted, y hay algo de temor cuando está haciendo esa actitud, eso le está dando a entender que lo que está haciendo va en contra de Dios. Entonces, si volvemos a Romanos, lo que está diciendo el apóstol Pablo, que en ese momento, el capítulo 2 de Romanos, en ese momento, en el día, ¿qué día es este? ¿Qué día es este?
el día del juicio del gran trono blanco, dice que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. ¿Por qué será juzgado por Jesucristo? Dice que Dios juzgará por Jesucristo. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere que serán juzgados por Jesucristo? Cristo vino a morir, lo más amado para Dios el Padre, vino a morir. Como yo le decía aquel día, creo fue el sábado, imagínense, hermanos, imagínense mandar un hijo a un lugar donde usted sabe que lo odian. Imagínese mandar a usted a un hijo a un lugar donde sabe que lo odian y usted sabe que va a morir. Usted está seguro de que va a morir porque lo odian. Pero a pesar de eso, usted mandarlo para que haga algo en favor de los que le odian. ¿Tiene lógica, humanamente hablando? A mí mi mamá me dice, mandá a Leví, traer, mandalo que venga a estar. Y yo cuando pienso en la idea de que me avisen de que ha pasado algo malo y yo no poder haber hecho algo, solamente eso me da un gran temor dentro de mí. Solo eso me da un gran temor. Yo no le digo yo, no lo puedo mandar. Ahora imagínense, Dios en su omnisciencia sabía lo que iba a suceder con su hijo, pero no solamente Dios, el hijo también lo sabía porque es Dios mismo. Sabía lo que iba a suceder, venía a un terreno enemigo, como cuando un soldado de acá va a Irak y anda una bandera de Norteamérica. Ese hombre es lo más odiado y es lo más deseado de terminar. Está en una tierra enemiga, totalmente. Cuando Cristo vino a una tierra enemiga. Él le pertenecía y le pertenece, pero eran enemigos de Él. Y a pesar de eso vino y murió, como ellos sabían que iba a morir. Por eso es que dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Sabía muy bien la crueldad que iban a manifestar en contra de Él. Pero a pesar de todo eso vino y padeció tal humillación, tal maldad, tal barbarie, tal depravación que hubo en contra de Él. Entonces, cuando venga este juicio va a ser tan terrible. Este juicio va a ser tan terrible, en primer lugar, por el hecho de que ahí le van a pagar a Dios todo lo que han hecho en contra de su Hijo. Ahí Dios les va a cobrar una por una de las maldades que le han hecho en contra de su Hijo, serán castigadas por Dios directamente. ¿Quién será el juez en ese momento? ¿Quién será el juez en ese momento? En el juicio del trono blanco, ¿quién estará juzgando? Nada más y nada menos que Cristo mismo. La Biblia lo dice. El Evangelio de San Juan, el Señor lo dijo en el capítulo 5, el Padre ha dado todo el juicio al Hijo. ¿Cuál juicio? El día del juicio del trono blanco, hermanos, Cristo ya no estará con esa imagen que ahora hacen, que lo hacen con unos ojitos azules y con la cejita bien así, con un pico aquí, y lo hacen con la boquita bien larga, que hace una sonrisa. Cristo no va a estar de esa forma en el juicio del trono blanco, ni va a estar con un manto que solo le mira un ojo nada más. No, Él no va a estar de esa forma. Él va a estar como lo que siempre ha sido. Él va a estar como ese Dios omnipotente. Ahí se manifestarán el atributo de Dios, que nunca se ha manifestado en plenitud, la ira de Dios. Ahí Él verá los que lo clavaron. Ahí Él verá los que pusieron los clavos en su mano. Ahí estará enfrente de Él. Ahí estará enfrente de Él aquel que le pegó en la boca cuando Él le respondió al sumo sacerdote y Él le dijo, si he hablado mal,
Está bien que me pegues, pero si he dicho la verdad, ¿por qué me golpeas? Y el hombre le pegó en la boca. Ahí estará ese día delante de él. Y él lo recordará perfectamente. Porque el rostro que Cristo tuvo en la cruz del Calvario es el mismo rostro que estará ya nada más que glorificado. Ya no más con angustia, ya no más con necesidad, ya no más con dolor, ya no más con pobreza. Pero el mismo rostro que ese hombre vio cuando le pegó en la boca, el mismo rostro estará ese día en el juicio de trono blanco. Ese día estará Judas Iscariote enfrente de él, que le puso un precio, aceptó un precio, 30 monedas de plata. 30 monedas de plata fue el precio que él puso, que aceptó, que le pusieron, vas a dar 30 monedas de plata, y él dijo, está bien, suficiente, 30 monedas de plata. Allí estará en aquel día, y mirará rostro a rostro, pero no solamente él, todos aquellos que han perseverado en el pecado, en la maldad, en la rebeldía, todo tipo de pecado, sea rebeldía, los jóvenes contra los padres. El Señor dijo, honra a tu padre y a tu madre para que los días te vayan bien, y han hecho caso omiso a ese mandamiento, ahí estarán. Toda rebeldía, todo pecado, toda mentira, todo aquello que ha de oculto, todo aquello de falsedad, todo aquello de una degeneración, depravación, robos, fraudes, todas esas personas estarán en la línea, en una línea de miles de personas, listos para ser juzgados. Y lo que fue oculto aquí en la tierra, en ese día será algo público. Será público. Los secretos que hayamos podido hacer, los secretos que pudimos haber hecho en esta tierra, por oculto que hayamos estado, por oculto, en ese momento será como ese fenómeno de esas chicharras que dicen que aquí pasan cada 17 años. Dice que las chicharras 17 años pasan escondidas y salen en un momento solamente para morir. Para morir luego y terminarse lo que han hecho. De la misma manera, en ese día, aquello que el hombre ha mantenido bien ocultito, en secreto, lo que hizo en la soledad, en aquello que pensó que nadie se iba a dar cuenta, delante del Señor será algo público. Y Dios juzgará por Jesucristo. Por Jesucristo. Será castigado. Y la ira de Dios será en aumento, en aumento, en aumento, en aumento. ¿Ve por qué el Evangelio es la mayor bienaventuranza que hay? ¿Sabe por qué? Porque a pesar de lo que hemos hecho hasta el día de hoy, escuche, a pesar de lo que hemos hecho hasta el día de hoy, lo que usted ha hecho, cualquier persona que esté perdida, si este día se arrepiente, el Señor tiene el poder de anular todo lo que hay de deuda. Tiene todo el poder. Hermanos, con lo que yo hice en mi vida, que no fui tan malo como otros que han sido más malos todavía, era suficiente para que Dios me torturara todo el tiempo. Una tortura interminable. Suficiente lo que yo había hecho. Suficiente. Ahora imagínense aquellos que tienen mayor edad y todavía perseveran en el pecado. ¿Cuánto en este momento merecerán ser castigados? ¿Cuánto? Pero la pregunta es, ¿por qué querer ser castigado? ¿Por qué querer ser castigado? Cuando Dios dice, yo no quiero la muerte del pecador. En Ezequiel, yo no quiero la muerte del pecador, dice. Si el pecador se arrepiente, será salvo. Ese es todo el propósito de la iglesia. Como yo le he dicho, mire, si nosotros utilizáramos un montón de estrategias para traer personas aquí y querer hacer un montón de cosas y querer crecer, la gente estuviera en este lugar. A la gente le gustaría si nosotros aquí comentáramos chistes, si hiciéramos un montón de cosas, si le permitiéramos todo lo que quieren hacer. Pero hermano, eso no es el punto del cristianismo. El cristianismo solamente tiene el objetivo de predicar. El Señor dijo, vayan. En el capítulo 28 de Mateo dijo, vayan. Prediquen el Evangelio, enseñen el Evangelio. El que crea y se bautice será salvo. Es todo el objetivo del cristianismo. No tiene otra misión que nada más predicar el Evangelio. El que crea será salvo y tendrá vida eterna. ¿No quieren ser salvos todos los que están aquí? De verdad, todos queremos ser salvos. Yo le decía a mi esposa aquel día que fuimos a Baltimore, esta semana, y yo miraba a aquellos jóvenes con un rótulo pidiendo, blancos, jóvenes blancos, norteamericanos, sin dientes, temblando del frío, con los grandes pelos,
Y yo le decía, qué triste ha de ser para un padre ver un hijo en esta actitud y quererlos rescatar y no poderlo, humanamente hablando, no poderlo rescatar. Ha de ser triste ver esta condición, le decía yo, y no poderlo rescatar. Ahora Dios puede rescatarlo. Dios puede cambiarlo. Dios quiere que los que estamos en este lugar, cualquiera que está en este lugar, sea salvo por medio de Jesucristo. Si no, yo le digo, por medio de la palabra de Dios, un día estará frente a Dios, cara a cara, y será castigado. Será castigado. ¿Para qué ser castigado cuando el Señor quiere que nos gocemos con Él? ¿Para qué? ¿Para qué sufrir cuando el Señor quiere que seamos felices en la patria celestial? ¿Para qué? Meditemos en eso. El juicio viene. Nadie lo podrá cambiar. El día ya está establecido. La hora está establecida. Ahora lo que no está establecido aquí en nosotros no podemos determinar quiénes estarán y quiénes no estaremos ahí. Ahora lo que necesitamos es predicar nada más. Predicar, 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 predicar. Y el que crea será salvo. ¿Quiere creer usted que no ha creído? Esta noche lo puede hacer. Esta noche puede creer, de verdad. No una creencia de decir, ya creyó y ya ahora es salvo. No, que se arrepienta su corazón. Pida perdón. Dígale, quiero una oportunidad de cambiar mi vida. Cámbiame. Y Dios puede cambiar. Al más vil pecador, al más depravado, al más sucio, a la mente más cochina, Dios la puede cambiar. Porque Él es soberano y tiene el poder para salvar a cualquier persona. Como lo dije aquel día, una milésima de una gota de sangre de Cristo es suficiente para haberlo salvado a todos nosotros. Una milésima. Ahora no digamos que toda su sangre fue derramada, hasta el punto que cuando le pullaron su costado, echó agua, porque ya no había sangre dentro de él. Toda su sangre fue derramada para que los que crean sean salvos por medio de la sangre de Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, buen Dios que estás en los cielos, gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por su bondad. Gracias, Señor, por una noche más que nos permitió compartir su palabra. Yo le pido, Señor, que sea obrando en la vida, Señor, de cada persona que estamos en este lugar. Los niños, Señor, los adultos, cada uno, Padre, que estamos en este lugar reunidos. Yo le pido que conforme a su misericordia y conforme a su bondad, sea su Espíritu Santo obrando. Señor, convenza de pecado a aquellos que todavía están en rebeldía, en pecado, Señor. Convénzalos, tenga misericordia de ellos, ayúdeles a entender que el tiempo se acaba, que el reloj divino está a punto de dar la hora, Señor, final. Señor, a los que estamos ya, Señor, en el camino del Evangelio, ayúdenos a perseverar, a buscar cada día más de usted, a buscar su rostro, a buscar hacer su voluntad, a buscar vivir conforme a su palabra. Gracias, oh Dios de los cielos, por su bondad, por su misericordia. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.